Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Me vuelvo a presentar. Soy el licenciado y maestro Adolfo Schott Flores. Vamos a continuar con el video número 6 del curso Diseño y Elaboración de un Cuestionario y sus análisis en el SPSS a través de estadística descriptiva. Este módulo 3 es cómo se aplica una entrevista de investigación de mercados. Y bueno, el objetivo particular del módulo es que el alumno comprenderá la forma en que se realiza una entrevista personal, primero mediante la teorización de la misma, segundo a través del modelamiento y la práctica para poder recabar información cuantitativa con el objeto de generar una base de datos confiable. Vamos a ver un ejemplo de cómo se lleva a cabo una entrevista personal. Es un video un poco corto, no es muy largo, y vamos a saber cómo se hace una entrevista personal sobre un tema de investigación de mercados. Les voy a poner un ejemplo y les voy a dar algunas bases, sobre todo, que es la parte más importante de cómo se lleva a cabo esta entrevista personal. Les voy a compartir la pantalla para que vean ustedes precisamente un poco de diapositivas y ahorita vamos a ver también cómo se lleva a cabo esta presentación de la entrevista personal. No me quiere dar pantalla completa. Ya está, aquí está. Bueno, ya les había dicho el título del curso, lo voy a omitir porque ya lo había mencionado, el objetivo particular también, y bueno, el ejemplo de cómo se lleva a cabo una entrevista personal, y es el video número 6. Vamos a empezar sobre todo al principio con cómo es la forma física y reproducción de un cuestionario. Una vez que ya hemos preparado un cuestionario, que fue la última cosa que hicieron ustedes precisamente, o la penúltima cosa que hicieron, fue la elaboración de un cuestionario. Dice, una vez realizada la prueba piloto previa, acuérdense que la prueba piloto siempre se realiza antes de que ya salgamos a campo a trabajar. Cuando el investigador ya no tiene ninguna duda sobre alguna pregunta o la secuencia de ellas, el cuestionario está listo para reproducirse. Existen algunos principios que deben de observar para establecer la forma física del cuestionario. Primero, debe de tener suficiente espacio para anotar las respuestas. Es muy importante que el cuestionario sea limpio, que sea yo les recomiendo mucho a ustedes que sea lo más corto que se pueda, que no utilicen reglones completos para cada respuesta, sino que lo hagan ustedes de manera horizontal, que es más fácil colocarlos de esa manera, ¿no? Las hojas deben de enumerarse sucesivamente de forma similar. Las preguntas deben de llevar numeración progresiva para su mejor control en el campo y en la tabulación. Todo cuestionario debe de seguir una secuencia y las preguntas, en este caso las preguntas, deben de mantenerse con un criterio uniforme y coordinado. Es importante analizar esto porque es muy importante la forma física del cuestionario, ya que ese es uno de los indicios precisamente, o es una de las cosas que van a hacer que las personas nos contesten o nos quieran contestar, ¿verdad? Un cuestionario descuidado obviamente no da pie a que las personas quieran participar con nosotros. Aquí dice precisamente, y ustedes lo pueden ver, en la reproducción del cuestionario debe utilizarse papel de buena calidad, lo que mejorará la imagen e inspirará confianza a la persona entrevistada y permitirá que el cuestionario sobreviva al tratamiento recibido por las diversas manos que lo toquen. Acuérdense que vamos a estarlos manipulando constantemente y en ese sentido, pues tenemos de alguna forma que cuidarlo y bueno, la forma en que lo podemos cuidar es que tengamos buen toner, que tenga buen toner, que se saquen buenas copias y que la otra, pues se vea bien distribuido ese cuestionario y que se utilice papel de buena calidad. Dependiendo del tipo de tabulación que se haga con el objeto de facilitar el trabajo y evitar errores del capturista, se pone una sección donde se anotan los números de las respuestas dadas. Eso se verá más adelante, es una parte un poco más técnica que no vamos a meternos ahorita. Aquí lo importante es que ustedes aprendan sobre todo a hacer este cuestionario. Es seguro que la apariencia física del cuestionario influirá en lo que tenga que hacer precisamente el entrevistado o la actitud que tenga el entrevistado hacia la entrevista. Una vez que ya tenemos el cuestionario elaborado, impreso y listo para aplicarlo, pues nos vamos a lo que es el trabajo de campo. Para la recolección de los datos en el campo es necesario contar con un buen equipo de entrevistadores. Dependiendo del número de la muestra, normalmente y el tiempo en el que quiero uno recabar, por mi experiencia yo llevo a veces entre 5 y 6 muchachos a los cuales superviso, sea si es un cuestionario que se va a aplicar, por ejemplo, por un método polietápico y que se lleva a cabo en diversas casas de la ciudad o diversas colonias de la ciudad o diversos barrios de la ciudad. Entonces nosotros lo que hacemos en este caso es llevar a los chicos hasta el lugar,
ya llevar previo una planeación sobre los hogares que vamos a entrevistar, en este caso a las personas que vamos a entrevistar. Y además de todo ello, pues también les damos un tiempo pertinente porque es bastante complicado andar caminando. En ese sentido, les recomiendo entre 5 y 7 personas de entrevistadores y les doy más o menos como para levantar una muestra entre 380, 400 entrevistas, les doy un tiempo más o menos como de una semana y media, 2 semanas. Para la recolección, entonces, se ocupa un buen equipo de entrevistadores. Esto es muy importante, pues de ello dependerá en gran parte el éxito o fracaso, en este caso, de la investigación. ¿Cómo deben de ser los entrevistadores? Bueno, para realizar el trabajo de campo, el investigador requiere de entrevistadores. Él mismo puede contratar los servicios de una agencia o puede tener investigadores de planta, aunque tener investigadores de planta es bastante complicado, porque si no tenemos trabajo, les tenemos que estar pagando. Entonces, es mejor tener los servicios de una agencia o contratar investigadores, en este caso, entrevistadores eventuales. Esta última opción obviamente resulta muy costosa, ya que habrá periodos en los que los entrevistadores no realizan ninguna actividad, por lo que resulta recomendable tener entrevistadores eventuales, de los cuales se hablará más tarde. Las características y cualidades que debe reunir un buen entrevistador son las siguientes. Primera, debe de tener un trato amable, debe de tener una amplia cultura general, que tenga por lo menos estudios medios superiores o inclusive también carreras truncas, buena presentación, digo, no es que sean las personas que tratan de ser así como guapos o algo por el estilo, pero hay que tener una buena presentación, sobre todo la manera en que nos vestimos, la manera en que vamos peinados, pelados, aseados, todo eso pues da una buena impresión, ¿verdad? Debe de tener también facultad de adaptación, es decir, debe de estar preparado para tratar gente de todas clases sociales, debe tener facilidad para captar y observar todos los datos útiles e interesantes, y es muy importante que muestren integridad absoluta, objetividad y honestidad en el trabajo. Esta parte es muy crítica, jóvenes, les voy a decir por qué. Porque resulta que muchas veces cuando llevamos entrevistadores, por ejemplo, a hacer las entrevistas a campo y los soltamos un poquito, no les damos supervisión, de repente se presta mucho esto a hacer fraude. O sea, las personas en lugar de irse a trabajar al lugar que les corresponde, se van a su casa a contestar o a algún lugar a contestar los cuestionarios ellos mismos. Obviamente les quiero decir que eso pues, para nosotros es basura. No representa absolutamente pues, nada bueno. También debe de ser una persona analítica y también en muchos sentidos sociable, ¿no? Debe de haber una adaptación para tratar pues con todas las personas de todas las clases sociales de las que vaya usted o las que vayan a entrevistar. ¿Cuáles son los entrevistadores eventuales y fijos? Bueno, los entrevistadores eventuales por lo regular tienen otras ocupaciones y no pueden ofrecer la misma experiencia que prestan los entrevistadores fijos. Los entrevistadores fijos se dedican exclusivamente a este tipo de trabajo, por lo que adquieren gran experiencia y son conscientes de las exigencias de la empresa para la cual presentan sus servicios. Pero existe una desventaja. Habrá periodos en que se encontrarán precisamente inactivos, lo que les mencionaba hace ratito. ¿Cómo se seleccionan los entrevistadores? Bueno, depende primero del tipo de muestra, porque hay muestras que son muy pequeñas, algunas que son medianas o algunas muy grandes. El lugar donde se va a llevar a cabo la entrevista, porque también es importante, a veces tenemos que viajar determinada cantidad de kilómetros para poder acceder a ella, o hay lugares que son peligrosos y no podemos llevar a todos los entrevistadores. Y también la naturaleza de las preguntas que se formularán. ¿Por qué esta naturaleza de preguntas que se formularán? Porque si yo quiero hacer entrevistas sobre un tema delicado, por ejemplo, con chicas, con señoras, pues no voy a ir o voy a llevar a personas de mi edad o a jóvenes a realizarles entrevistas sobre cosas, por ejemplo, que tengan que ver, no sé, como toallas íntimas. ¿Sí? Tenemos que adecuar el tipo de entrevistador de acuerdo a el tipo de investigación que se va a hacer. La edad idónea de los entrevistadores es de 20 a 45 años, sobre todo porque son personas fuertes. Las mujeres son muy adecuadas para los casos en que haya que entrevistar, sobre todo a amas de casa, sobre compras y sus gustos, ¿no? Cuando se trata de personas difíciles de entrevistar como ejecutivos de alto nivel, funcionarios públicos, gente que está posicionada económicamente bien, es necesario que el entrevistador tenga un nivel educativo superior. Si yo llevo un chico de preparatoria con un gerente de una empresa muy importante, pues seguramente el chico se va a cohibir, ¿no? Esa parte creo que es muy importante analizarla porque de acuerdo a la persona que vamos a entrevistar, también los entrevistadores tienen que tener ese perfil. ¿Cuál es la capacitación que llevan a cabo los entrevistadores? Bueno, consiste en comprender las instrucciones a seguir para realizar el interrogatorio, las cuales incluyen cómo localizar y abordar a los entrevistados,
hay que darles un curso precisamente pequeño, pero un curso de capacitación, sobre todo por modelamiento, que te vean realizando una entrevista, cómo establecer una relación de empatía, es decir, de pensar exactamente igual que las otras personas, tener simpatía, ¿no? Cómo hacer las preguntas y cómo anotar también las respuestas. Esto parece una cosa muy fácil, pero cuando empezamos al principio estamos un poco nerviosos y entonces también tenemos una cosa que se llama la famosa curva de aprendizaje. En tanto nosotros vayamos aprendiendo poco a poco cómo se va realizando precisamente la entrevista, al principio tardaremos un poco de tiempo, a lo mejor 10 minutos, y poco a poco iremos bajando el tiempo hasta tenerlo, por ejemplo, en 6 minutos, porque ya tenemos esa famosa curva de aprendizaje. ¿Cuáles son las principales instrucciones a seguir? Bueno, el entrevistador debe de estudiar primero el cuestionario, la manera de contestarlo y tener una idea de las posibles respuestas. Debe de acercarse a las personas que va a entrevistar de una manera amable y sonriente, explicando brevemente la finalidad de la entrevista. Si no se encuentra la persona que va a entrevistar o está ocupada, debe de regresar otro día. Se permite inclusive regresar 3 veces para una persona a la mejor a la que se quiere entrevistar y que no se ha podido lograr la entrevista. Si el entrevistado pide que se le deje el cuestionario para resolverlo con más calma y tranquilidad, no debe prestarse a ello. Recordemos que estamos en una entrevista personal y el cuestionario de hecho no lo tiene que tomar absolutamente la persona a la que vamos a entrevistar. Ahorita vamos a ver una pequeña explicación precisamente de cómo se hace una entrevista. Les voy a enseñar un pequeño video de unos chicos de la universidad en la que yo doy clases, en los cuales están haciendo una entrevista. Y dejé esta entrevista a propósito precisamente porque tiene algunas fallitas y algunos defectos que ustedes van a identificar. También debe de usar palabras claras y sencillas, ya lo veíamos anteriormente. No hay que utilizar palabras muy rebuscadas. Antes de iniciar la entrevista debe de estar lo más cómodo posible, sea que nos inviten a pasar a la casa o que estemos en el exterior de la puerta o de cualquier forma donde estemos realizando la entrevista debemos estar lo más cómodo posible para poder llevar a cabo esta entrevista. Cuando el entrevistado no comprenda una pregunta, esta debe de repetirse más lenta y claramente, pero no hay que explicarla, entrar en discusión o mostrarse interesado en uno u otro sentido. Cuando una pregunta no es muy entendida por el entrevistado, es casi señal inequívoca de que la pregunta está mal redactada, ¿sí? Entonces, ya se tuvo que haber pasado por una etapa previa que era precisamente la prueba piloto para no tener este tipo de problemáticas. Las preguntas se deben de formular tal y como están escritas, si no es así, no habrá comparación en las respuestas. Es decir, los latinos somos muy dados precisamente a las famosas muletillas y no debemos de actuar de esa manera, no debemos de poner muletillas en la manera en que preguntamos, ni tampoco cuando nos respondan de acuerdo a ciertas circunstancias, a tratar de suavizar las palabras de la persona que estamos entrevistando. Si nos dicen, por ejemplo, que el producto que estamos promoviendo es una porquería, no vayan a poner ustedes, es que dice que no le gusta el producto. Hay una diferencia grandísima entre lo que dijo el cliente, en este caso, o el consumidor, y lo que nosotros estamos anotando. Se debe de plantear desde la primera hasta la última pregunta en orden, sin olvidar ninguna. La entrevista no debe de hacerse en forma apresurada, se dará tiempo para reflexionar y meditar bien a cada respuesta. Muchas veces porque tenemos tiempo de terminar nuestro trabajo y realizar lo más rápido posible nuestro trabajito, o sea, nuestras entrevistas, pensamos que a lo mejor debemos de apurarnos rápido, ¿no? O sea, ser muy rápidos y muy eficientes en ese sentido. Pero una de las cosas por las cuales se logran buenas entrevistas es precisamente tener calma, sobre todo con las personas a las que estamos entrevistando, para que tengan la posibilidad de meditar cada respuesta. Deben de evitarse respuestas no concluyentes, dado que no ofrecen información útil y además la desvían, ¿sí? El entrevistador debe de reproducir en el cuestionario las respuestas originales con las mismas palabras sin el menor intento de pulirlas, embellecerlas o sintetizarlas y mucho menos también interpretarlas. Esa parte creo que es muy importante, ojalá y si se tome en cuenta porque la información que nosotros recabemos tiene que ver mucho precisamente con la parte en que, ¿cómo se llama? En que la calidad la calidad de la información depende mucho de la manera en que nosotros recabemos los datos. Vamos a ver un ejemplo de cómo se aplica una entrevista personal. Les voy a compartir a continuación precisamente lo que es la entrevista que se hizo. Espero también, por favor, le puedan poner ustedes ¿cómo se llama? El traductor para que entiendan mejor, porque el volumen no es tan nítido, por favorcito, ¿sí? Buenos días, mi nombre es Juan Guillermo y estamos haciendo una investigación sobre la discriminación y nos gustaría contar con su valiosa opinión sobre
alguna vez te has sentido discriminado por ser estudiante? ¿Sí o no? ¿Te has sentido discriminado por tu edad? Sería siempre, casi siempre, frecuentemente, casi nunca, nunca. Sí, ¿por cuál manifestación urbana te has sentido discriminada? Perforaciones, tatuajes, graffiti, apariencia de vestir, acento, por pertenecer a una subcultura, por su apariencia física o otros. Son múltiples respuestas. ¿Por cuál manifestación urbana te has sentido discriminado? ¿Especificar o...? Es que no ocurre... ¿Consideras que los errores son motivos para que seas discriminado por otras personas? Sí, no. Dentro de la siguiente tabla publica la siempre, muchas veces, regularmente, pocas veces, muchas veces. La siguiente lista de lugares divide 100 puntos entre ellos, asignando el mayor porcentaje de lo que tú creas que te has sentido más discriminado. Sería tu familia, amigos, escuela. Familia, amigos, escuela. Son 100 puntos y los tienes que dividir entre ellos. Puedes solo. ¿Por qué? De la siguiente lista de lugares, juega cuál es el nivel de frecuencia con el que has sido discriminado por su género, repartiendo los puntos entre ellos, entre tu familia, amigos o escuela. Familia, amigos o escuela. Desde su punto de vista, ¿qué tan intolerable es usted con las personas? ¿Es usted tolerante? ¿Poco tolerante? ¿Intolerante? ¿Poco intolerante? En su opinión, ¿cómo consideras que es la actitud de los siguientes grupos? ¿Sabes? ¿Tu familia la consideras que es tolerante? ¿Poco intolerante? ¿Tus amigos? ¿Gobierno? ¿La iglesia? ¿La policía? ¿Consideras que el término limpio se usa de forma discriminativa según el específico? Sí, no. ¿Has sentido discriminado por tu lugar? Actualmente, ¿cuál sería tu situación económica? ¿Sería de tus ingresos, con tus papás? Esto es antes. Buenos días, mi nombre es Juan Guillermo. Bueno, les voy a dejar de compartir esto, permítanme.
Ustedes pueden ver esa entrevista, la hicimos como un proyecto escolar con unos chicos de la universidad donde doy clases. En ese sentido, hay varios errores que se cometen en esa entrevista. Se les explicó al principio, de hecho yo fui el modelo, lo traté de hacer a través de modelamiento. Vieron la primera manera, o sea, la primera entrevista la hice yo y la hice precisamente para que ellos aprendieran. ¿Por qué puse esta entrevista? Puse esta entrevista porque hay varios errores que se están cometiendo. Primero ustedes pueden ver las interrupciones constantes del teléfono, sobre todo, del chico, una cosa que les pedí es precisamente que apagaran su celular o que lo pusieran en vibrador para que nos escuchara y nos interrumpiera la entrevista. Y la otra fue precisamente la que hicimos, lo que pasó al interrumpir las chicas, que fueron 2 veces las que interrumpieron también precisamente esto, porque desconcentran a la gente. Otra cosa que falla ahí un poquito creo que es el sonido. Les dije a ellos que hablaran con claridad, fuerte, sin prisa. Una entrevista que debe de haber tardado como unos 8 minutos, tardó menos de eso. ¿Sí? Se ve que lleva prisa el chico, o sea, no va pausado. Creo que hay varios errores de ese tipo. Hay que hablar claramente y hay que mostrar cuando las tarjetas ustedes pueden ver ahí que hay un cuestionario que el entrevistador está manejando y cuando él pregunta, sobre todo hace preguntas que son mayores de cuatro respuestas, se tienen que dar una tarjeta que se llama la tarjeta de investigación de mercados, que no es otra cosa más que las respuestas de la misma pregunta que se está haciendo, con la única situación de que si ya está codificada con números como 1, 2, 3, 4 o 5, en la tarjeta no se presentan los números, solamente se presentan las respuestas. De esta manera se logra precisamente que las personas que hacen estas respuestas no presupongan que el número 1 es más importante que el número 2, que el 3 o que el 4. ¿Sí? Para que no se establezca una relación, en este caso, de orden. Y en ese sentido, lo que hacemos nosotros es quitarle a la tarjeta de investigación de mercado precisamente los números. ¿Cuál es la idea de las tarjetas de investigación? Que las personas no fuercen precisamente su memoria. Me recuerdo hace mucho tiempo que me hacía una entrevista a una persona a la que yo le di clases y que la encontré casualmente en una ciudad de la ciudad donde yo soy, en Cuernavaca, Morelos, y me hacía una entrevista preguntándome sobre 10 candidatos a la presidencia municipal de la ciudad. Y obviamente nunca me mostró una tarjeta de investigación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando me empiezan a nombrar personas que yo no conozco y voy en el número 7, 8, 9 o 10, seguramente no recuerdo el nombre del primero, del segundo, del tercero, del cuarto, del quinto. Y eso es precisamente la finalidad de las tarjetas de investigación. Bueno, grosso modo es una entrevista de este tipo. Eso es lo que yo quiero que hagan precisamente en su actividad que ahorita les voy a presentar. Si se pueden dar cuenta ustedes en este caso, les voy a presentar ahorita cuáles son las actividades que vamos a hacer. A ver, la actividad que vamos a hacer es la siguiente. Lo que ustedes van a hacer es la actividad 6, que es la aplicación de entrevistas. ¿Cuáles son las instrucciones? Es elaborar 10 entrevistas a partir de su cuestionario que generaron con su proyecto de investigación y solamente van a grabar por lo menos 2 de ellas. Las que hacen ustedes en el momento de su realización para encontrar aciertos y fallas al aplicarla. ¿Cuál es la finalidad de que elaboren esas 10 entrevistas? Más adelante, con esas 10 entrevistas, vamos a tratar de meter precisamente ese cuestionario físico en el paquete estadístico SPSS. ¿Sí? ¿Cuáles son los materiales o recursos que vamos a utilizar? Bueno, se utiliza la computadora, la paquetería Office, el correo electrónico, la plataforma virtual Zoom, la cámara de grabación a celular, las entrevistas, la tabla para encuestas, el lápiz, el bolígrafo y las tarjetas de investigación. Su forma de participación es individual o colaborativa, no, es individual completamente y también se va a hacer la entrega por medio de un correo electrónico. A mi correo electrónico ahí lo tienen ustedes. Y también van a realizar ustedes, la ponderación de la actividad va a ser del 8%. ¿Se dan cuenta? Todas las ponderaciones han sido actualmente hasta el 8% en este caso. ¿Sí? Es un ejercicio bastante, pues entre complicado y fácil, pero no tiene un término medio en realidad, pero sí se tiene que trabajar sobre esto para poder llegar a hacer una buena investigación. Son poquitas entrevistas, cuando hacemos 300, 400 entrevistas o cuando nosotros tenemos que realizar 80 o 90 solos, entonces ya agarramos mucha experiencia respecto de cómo se debe de tratar a la gente en este caso. Si se dan cuenta, en la entrevista eran chicos de la misma edad prácticamente, era un grupo de segundo de contaduría pública que están entrevistando a los chicos de todas las escuelas, de todas las carreras, perdón, de la escuela o de la universidad donde damos nosotros clases.
Ok, bueno. Con esto concluimos básicamente nuestro video número 6. Es grosso modo más o menos cómo se realiza una entrevista. Cualquier duda que tengan ustedes, estoy para servirles, ya saben. Se pueden comunicar por medio del correo para que yo les aclare esas dudas. Y pues de alguna manera espero que les haya servido este módulo para aclarar algunas dudas. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches y hasta luego.